Hola, buenos días, tardes, noches, damita, caballero. En esta ocasión traigo con ustedes este video mensaje con la intención de compartir un tema popular, un tema novedoso, un tema de esos que nos traen mucho chisme. El día de hoy vamos a hablar de el nacionalismo revolucionario en la prensa y el enfrentamiento de la prensa y la radio pública, cuestión que ocurrió allá por 1920. Les traemos este chisme, no sé si ustedes sabían, de este agarrón del chongo, de este agarrón a rasguños entre la prensa y la radio pública, y vamos a ver por qué motivo, ¿verdad? Estos dos objetivos que se persiguen, digamos que están relacionados en la década del 20, estamos hablando de hace 100 años, mis amigos, y para ello el texto se apoya en un escrito de Schaffini del 2008, cuyo título es La prensa frente a la radiodifusión. En principio, con relación a describir cómo el nacionalismo revolucionario influyó en el desarrollo de la prensa, tenemos que los medios de comunicación, en especial la prensa, tuvo un auge muy evidente. En el escrito de Quiñones 2008, titulado Para una lectura histórica de los medios de comunicación en México, se señala que las noticias se sabían por los gritos de los vendedores y por las charlas de los cafés, con frecuencia por la lectura en voz alta. Yo me acuerdo que por mis barrios, cuando era pequeño, pasaba un señor con una megáfono gritando las noticias. Pásele, pásele. Se acaba de agarrar al asesino de la colonia. Esto era curioso que las noticias se gritaran a grito pelado. Gran cantidad de la gente en aquella época era analfabeta, no sabía leer, y lo que lograba que las noticias fueran conocidas por todos, estos gritos, ¿no? Contextualizando, previo a la revolución, las relaciones entre los gobiernos y la prensa darían un giro con el arribo al poder de Porfirio Díaz. Si bien en los primeros años de su mandato tuvo una actitud de relativa tolerancia hacia estos medios, muy pronto cambió su actitud, ofreciendo pan o palo. En efecto, Díaz inicia la década de los 80 del siglo XIX estableciendo severos controles hacia la prensa, al mismo tiempo en que se va configurando una incipiente práctica de subvención gubernamental a los medios. Es decir, esto de subvención significa que les pasaban un billete y lo que en la actualidad se conoce vulgarmente como chayote, ¿no? Aquellos medios chayoteros son los que hablan bien de los gobernadores. ¿Por qué? Porque les pasaban un billete. Con todo, la dictadura porfirista no pudo detener ni la crítica ni la proliferación de medios impresos y ahora no ha podido detener nuestras críticas a su régimen desde estas épocas. Eh, bueno, la prensa del porfiriato quedó dividida en dos facciones, los que por distintas razones se mantuvieron leales al gobierno y aquellos que siempre observaron una actitud crítica hacia el mismo. Dentro de estos críticos tenemos a los nacionalistas revolucionarios nacientes. Ya una vez consumada la revolución, el breve gobierno de Madero se caracteriza también por una intensificación de la actividad política, debido a que imperó un régimen de libertades, lo que igualmente permitió airear la vida pública a través del respeto hacia la prensa y los propios actores políticos. La intensidad política que se experimenta en la etapa maderista se explica por los vínculos que se establecen entre el poder legislativo y la prensa. Es bien sabido que muchos de los políticos de aquellas épocas eran los fundadores de algunos medios de comunicación, como diferentes periódicos.
Muchos diputados eran periodistas, directores o dueños de los periódicos. Con todo, el halo de libertad que se respira poco después de iniciada la revolución tenderá a desgastarse y condujo a una suerte de fragmentación de la propia prensa, que se vio reflejada en la defensa de grupos políticos específicos en pugna por el poder. Nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Eh, Común que grupos políticos se peleen alrededor de la prensa. Así los medios impresos quedarán divididos de acuerdo a las facciones políticas a que eran afines. Ahora, sobre el desencuentro que sufrió la radio pública, mis amigos, tenemos aquí el chisme. Se peleó con la prensa en la década de 1920. El texto señala que respecto de la radio, hay quien asegura que desde una perspectiva comunicacional fue definitivamente el medio con mayor influencia en la construcción de la identidad mexicana, ajua, pues más que en los medios escritos, fue a través de la radio, como se conformó la noción de unidad, pertenencia propia de la sociedad, surgida apenas de un largo siglo de guerras intensas. Todos nos encontrábamos peleándonos por querer reivindicar quiénes éramos, pero llevábamos 100 años peleándonos entre nosotros. Y este medio de comunicación masiva vino a homogeneizar algo entre todo el mexicano. Algunos estudiosos consideran que los nuevos medios electrónicos contribuyeron a formar consensos necesarios para lograr dicha noción identitaria. Naturalmente, que con noción identitaria se refieren a este nacionalismo que fue muy evidente no solo en los medios de comunicación, sino hasta en las obras artísticas, así como en el cine, el nacionalismo tan profundo que se convirtió incluso en un costumbrismo del país, se retrata en toda la producción artística de aquellos años. Tenemos literatos, tenemos cinematógrafos, tenemos movimientos de pintura, pintores, nace el muralismo, todo el muralismo de 1920 al 40, que fue su auge. Tenemos el costumbrismo literario de José Tomás Cuéllar, de cada uno de estos escritores que además eran periodistas y fueron retratando a la nación y en sus fiestas y en sus quehaceres diarios, ¿verdad? Me parece que un punto esencial de esta influencia se relaciona con el alcance que tiene este medio de información, es decir, la radio. El texto consultado señala que por medio de la radio se llega a miles de hogares, escuelas, asociaciones, sindicatos, comunidades de obreros y campesinos. En aquellos años, mis amigos, anoten, se cifra en 30,000 la cantidad de personas a las cuales llegaban sus emisiones. Aunado a este fenómeno de alcance en cantidad de la radio, se reviste una importancia mediática considerable en la medida de que la radio ya posibilita la conformación de la opinión pública. Se presenta a la prensa como una especie de oposición al gobierno revolucionario. Ya en 1930 es muy claro que los gobiernos de la revolución son hostilizados por los diarios más importantes de la República, los que han orientado la opinión pública a su antojo y en la mayor parte de las veces en una forma malévola, tratando de ridiculizar los principios revolucionarios, y no lo vamos a permitir aquí en este podcast de noticias, señores. En 1924 se marca como el año de uno de los primeros enfrentamientos exitosos de la información radio pública. ¿Qué sucedió en 1924, señores? Respecto de la prensa, hubo lo siguiente. Hubo la posibilidad de que los resultados oficiales de la elección presidencial le resultara adversa. Entonces, el secretario de Hacienda, Adolfo Huerta, candidato de la oposición, se levantó en armas contra el gobierno de Obregón con el apoyo de más de la mitad del ejército. Eso sí era una aportación efectiva en suma a este tipo de movimientos.
En 7 estados hubo disturbios. Se apoyaron en el periódico huertista El Heraldo de la Revolución y se acusa a El Mundo, desde aquí también denunciamos a el diario El Mundo, de apoyar la rebelión de la huertista. Pero Obregón, en cambio, cambió aquella política de traición por medio de la radio. El texto se refiere a estaciones creadas para hacer propaganda a favor del candidato obregonista. El candidato obregonista era Plutarco Elías Calles. Se sabe que la estación del periódico El Universal también hizo campaña política a favor del sonorense. Se dice que que en 1924 funcionó la radio de la CROM, organización obrera que apoyaba al gobierno emanado de la revolución y a su candidato. Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo la radio pudo luchar contra una rebelión, en este caso una rebelión de Obregón contra el gobierno de Adolfo de la Huerta, el gobierno revolucionario, y Obregón naturalmente que quería reinstaurar, digamos, lo que venía siendo antes de la revolución, esta dictadura del porfirismo, digamos tradicionales contra liberadores como siempre. Bien, ¿cómo contrarrestaron esto? Pues por medio de la radio. Otra de las acciones que ilustran el desencuentro de la radio pública frente a la prensa de la década de 1920 fue que la radio de la SEP se creó con fines educativos y de divulgación a finales de 1924. Bueno, cabría preguntarse si no parte de ese espíritu emprendedor para crear estaciones por parte del sector público respondió a lo denominado como la previsión y actualización de los primeros gobiernos revolucionarios ante las posibilidades político-ideológicas y educativas de la radio frente a la prensa. Bien, otro desencuentro que tuvo la radio y la prensa se relaciona con los textos religiosos que se propagaban por medio de la prensa, incluso con lo que el texto llama una nueva oleada de publicaciones católicas, a lo que el gobierno, a través de campañas por medio de la Secretaría de Educación Pública, leyeron profusos boletines que relataron ampliamente la verdadera situación del asunto religioso. Finalmente, con relación a este episodio, hubo algunos estudios de esa época que señalaron las ventajas de la radio sobre la prensa. La fuente, a Rafael Ramírez y Narciso Bassols, quienes discutieron la forma de hacer llegar a toda la población las ondas de radio y exponían sus ventajas. Para 1926, el gobierno arremetió contra colaboradores y directivos del Universal y Excelsior. Incluso llegó a boicotear la circulación y ventas de este último. Esto sucedió cuando ocurrió la muerte de un caudillo, del que la prensa estaba haciendo del crimen un caso de religiones, pero la radio, por especial solicitud del secretario de Educación, difundió por toda la República la verdad puesta en manifiesto durante las audiencias. Esto demostró cómo se imparte justicia en México. El asesino justificó las razones personales y religiosas que lo llevaron a matar al caudillo. Excelsior, por su parte, cubrió un par de días este evento. Después denunció acoso a su periodista Ricardo Moeno, y se le tachó como si enemigo del régimen. Es decir, aquí pasó un asesinato de un caudillo, la prensa lo manejó por cuestiones religiosas y la radio lo que hizo fue mostrar qué había sucedido realmente y cómo no eran solamente cuestiones religiosas, sino también personales. Entre el 9 y el 12 de noviembre, diversas organizaciones se unieron al boicot de estos diarios, se presentaron en las puertas del diario y no dejaron salir al periodista Moeno. Dejó de escribir y el diario limitó su cobertura.
Otro momento significativo de la radio en torno a su acción político-ideológica lo representó la rebelión escobarista de 1929, cuando desde sus micrófonos se siguieron gran parte de los hechos relevantes de este drama nacional. Se menciona que en esta ocasión fue el Universal quien atacó ruda y fanáticamente al poder de Calles y las bases fundamentales del movimiento revolucionario, viéndose precisado al gobierno a declarar boicot oficialmente a este diario de la ciudad, al Universal. Y aquí tenemos cómo desde sus orígenes la prensa ha estado luchando contra los intereses del gobierno y ha sido una fiera opositora del gobierno, pero a su vez en esta lucha del poder desmedida que busca. Tenemos como la radio y la prensa se agarraron del chongo en aquella época y las razones por las cuales sucedió esto. Bien, sin más que agregar, hasta la próxima.